Den a Dios el lugar supremo en su vida. Bienvenidos a un nuevo estudio del profeta Ageo. Hoy es jueves, es día de estudio en familia y es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros los adultos estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El profeta Ageo también compartió ese mismo mensaje allá por el 520 antes de Cristo. El imperio persa era el imperio hegemónico, ¿sí? El pueblo que gobernaba. Los persas gobernaban el mundo en ese entonces y había un rey, el rey Darío. Y el rey Darío es en el tiempo de ese rey que se da lo que el profeta está mencionando, ¿sí? El profeta Ageo, 520 antes de Cristo. Tenía como 15 o 16 años el pueblo que había regresado de la cautividad. Y cuando regresan, aproximadamente unos 50,000 con Zorobabel y otros después, encuentran a una Jerusalén en ruinas, sus casas totalmente destruidas, sus tierras descuidadas y pueblos hostiles alrededor de Jerusalén y donde a ellos regresan, pueblos que no los quieren de vuelta, pueblos que son extremadamente hostiles ante ellos. Así que Dios les dice: deben levantar, deben construir nuevamente mi casa, porque es el lugar de adoración, porque es donde el individuo se acerca y me busca, es donde el pueblo me busca. Así que es importante reconstruir el templo y poner los cimientos. Pero ante la pobreza, ante los escombros, ante la hostilidad del pueblo y ante también la falta de apoyo del rey persa, el pueblo se desanima y deja por 15 años, escúchelo bien, por 15 años, deja la reconstrucción del templo como algo que ya no es importante. Ahora bien, ¿qué sucedió? Antes de decirles qué pasó y entrar al texto, no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que usted se esfuerza porque su negocio pues prospere y realiza la mejor campaña publicitaria que usted pudiese imaginar y usted se dice: seguramente los resultados vendrán pronto. Pero por mayor esfuerzo que usted haga, los resultados no llegan. Y usted se pregunta: ¿pero qué pasó? O en ciertos momentos usted dice: no, voy a trabajar duro, voy a conseguir un mejor salario, horas extras, más sueldo, es lo que necesito más recursos. Pero mientras más recursos tiene, usted siente que no le alcanza y cada vez le alcanza menos. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de ustedes como familia? El pueblo había dejado a Dios y Dios no era la prioridad eran ellos. Ahora, des en cuenta en el profeta Ageo, que veremos en este momento, que Dios les dice, Dios se queja con el pueblo. Y dice en el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo, escúchelo bien, no dice mi pueblo como en otros textos, no dice mi amado pueblo, sino dice este pueblo. ¿Sí? Este pueblo, dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Y dejemos las cosas claras desde un momento, no es el templo en sí, sino lo que representa el templo. Otra vez, el templo es un lugar donde se adoraba a Dios.
era el lugar de encuentro entre el penitente, el pueblo y su Dios. Hoy no son los templos ese lugar de encuentro. Jesucristo es ese lugar de encuentro el día de hoy. Lo que Dios les está diciendo a los judíos que han regresado de la cautividad es que ellos estaban poniendo, escúchelo bien, excusas. Excusas. Mira, Dios, no es el tiempo. No tenemos el apoyo internacional, no tenemos el apoyo del rey persa. Dios, no tenemos las riquezas, no tenemos los recursos para construir ese templo. A Dios ve los pueblos hostiles, los pueblos enemigos que están alrededor de nosotros. Son peligrosos, Dios, y nosotros tenemos que velar por nuestras familias. Dios perdona, todavía no es el tiempo. El ser humano es experto en excusas. Y nosotros el día de hoy a veces somos expertos también en excusas. Y le decimos, Dios, mira, no es el tiempo todavía para que yo me entregue a ti, para que yo te sirva. No es tiempo para ese encuentro contigo a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la oración. Señor, tú sabes que pasamos muy ocupados, hay tantas necesidades, y esa es la razón por la cual yo no puedo orar contigo, Dios, ni 5 minutos. Como familia no podemos tener el estudio familiar. ¿Por qué? Porque hay tanto que hacer. Dios, yo sé que tú lo entiendes, pero Dios les dice, hay sequías, ustedes trabajan duro y cosechan tan poco. ¿Se han preguntado por qué? Dice en el verso 4, al final, meditad bien sobre vuestros caminos. El verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, verso 15, dice, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y en el 18, meditad pues en vuestro corazón. Hagan un autoexamen, una evaluación. ¿Qué tan importante soy yo para ustedes? Evalúenlo. Evalúenlo. Dios conoce nuestro corazón y no podemos esconder nada delante de Él. ¿Saben? En el verso 9 habla acerca de esas dificultades que tenía el pueblo. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Lo nota? Dios les está diciendo, miren, ustedes se van temprano a trabajar. Se van temprano y le ponen una gran importancia a su cosecha y dan el 100%, ¿sí? Hacen su mejor esfuerzo. Sin embargo, después de todo ese gran trabajo de la cosecha, la siega es tan pobre, pero tan pobre, se han puesto a pensar, ¿por qué? Cosechan tan poco. Y dice que eso tampoco lo llevan a sus graneros. Y después de cosechar tan poco, dice que Dios envía un viento y ese viento seca lo poco que se ha cosechado. Dios envió la sequía y Dios envía ese viento que termina de secar lo poco que han cosechado. De repente usted dice, no, pero si tenía tanto dinero y pues mi salario cada vez es más grande, mis ganancias cada vez son más grandes, pero no me alcanza. ¿Por qué? Dios dice, meditad en vuestros corazones. Y lo dice 4 veces en tan solo 2 capítulos. Deben examinar qué lugar tiene Dios. Ya en la ley
Dios decía, si ustedes me buscan y obedecen mis mandamientos y están caminando en los caminos que yo les mando que ustedes anden, entonces yo los bendeciré, bendeciré su tierra, bendeciré la obra de sus manos. Pero si ustedes se alejan de mí, la bendición mía no estará con ustedes. Así que el pueblo decía, Dios no es tiempo, tenemos que trabajar. Pero cada una de sus cosechas, perdón, pero recibían tan poco. Pero era esa la razón. Escúchelo bien, también los enemigos decían, Dios no es tiempo. ¿Por qué? Porque mira a nuestros enemigos son tan hostiles, son tan fuertes, no es tiempo, Dios. Sabe que en los momentos en que hay sequía, en los momentos en los cuales hay hostilidad, en los momentos donde existe la prueba, lejos de alejarse de Dios, la mejor decisión es acercarse humildemente y sinceramente a Él. Sinceramente a Él. Meditad sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembrad mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué debemos hacer? El verso 8 es la clave. Hoy llegaremos solamente hasta el verso 11. Así que en el verso 8 detengámonos. Dice, subid al monte, escúchelo bien. Requiere acción. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Llevan 15 años, llevan 16 años y ustedes siguen trabajando en sus casas. Ustedes siguen poniéndoles madera, embelleciéndolas, pero mi casa está abandonada. Ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo. Vayan y esfuércense en levantar mi casa, porque esa casa es el lugar de la adoración a Dios. Esa casa es el lugar de encuentro del individuo, del pueblo con Dios. Hoy, ¿cómo podríamos traer ese mensaje a nosotros el día de hoy? Comprendamos que el templo ahora ha cedido su lugar a Jesucristo. Jesucristo ahora es Él, ese punto de encuentro entre Dios y el hombre. Ahora nosotros tenemos que estar cerca de Él, tener comunión con Él, buscarle a Él, escuchar sus palabras, obedecer sus mandamientos. Amar a Cristo es amar a Dios. Amar a Cristo es glorificar a Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje de este primer capítulo para nosotros hoy? Fuera todas las excusas. No hay excusa válida. Escúchelo bien. En cuanto a la búsqueda sincera y humilde de las familias de Dios. Tenemos que buscar al Señor. Veamos los tiempos, examinemos los tiempos. Tiempos de huracanes, sí. Tiempos de pandemia, sí. Tiempos de falta de empleo, sí. Escúchelo bien, pero nada de eso se vuelve en una excusa para que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia y podamos confiar en su palabra, que Él es fiel. Todas las demás cosas os serán añadidas. Confiemos en aquel que es 100% confiable, en Dios. Busquemos glorificarle, busquemos adorarle, busquemos andar en sus caminos. Niños, adolescentes, Dios debe ser lo principal para su vida. Y seguramente Dios traerá bendición a sus vidas. Jóvenes, solo en Cristo, solo en Dios ustedes tienen esperanza.
Esas cosas que ustedes están buscando, solo en Dios se encuentra. Así que ánimo, espero que el próximo jueves nos volvamos a saludar. Dios los bendiga y a buscar primeramente el reino de Dios.